Si Vladimir Alexandrovich se ofendió, le pido disculpas por estas palabras, ¿no? Quizás no debería haberlo hecho. Ucrania obligó a Lukashenko a rendirse sin llevar a cabo una sola operación militar y borró la ecuación del frente norte de Vladimir Putin en la mesa. Creo que a él le bastará una semana para hacerlo. Si no lo hace, lo haremos nosotros. El líder bielorruso Alexander Lukashenko, en una entrevista que dio el 15 de junio, mostró que había perdido la fe en el ejército de Putin y encendió la mecha de una traición diplomática silenciosa. Si Vladimir Alexandrovich se ofendió, le pido disculpas por estas palabras, ¿no? Quizás no debería haberlo hecho. El dictador, al ver las amenazas asimétricas más allá de la frontera y la posibilidad de que se abra un frente de 1.500 kilómetros sobre la mesa, retrocedió con visible miedo. Se disculpó oficialmente con Ucrania y se retiró, declarando que no considera realista que el ejército ruso logre una victoria militar. Lukashenko está cuestionando abiertamente la visión de guerra del Kremlin. Ucrania está logrando tanto neutralizar la amenaza masiva en el norte como llevar a la alianza al pánico desde dentro, dispersándola. Para entender el trasfondo de la retirada de Lukashenko en pánico y miedo, en realidad es suficiente mirar atrás solo unas pocas semanas. Lo que tenemos ante nosotros no es un repentino despertar diplomático, sino una realidad de inteligencia asimétrica que el cuartel general de Ucrania puso sobre la mesa. A finales de mayo de 2026, el comandante de las Fuerzas de Vehículos Aéreos No Tripulados de Ucrania, Madiar Brovdi, emitió una advertencia muy clara a la administración de Minsk, anunciando públicamente que habían identificado 500 posibles objetivos estratégicos en territorio bielorruso. Inmediatamente después de este anuncio, el Estado Mayor General de Bielorrusia calculó racionalmente que en un posible escenario de guerra, la línea del frente se expandiría por 1.500 kilómetros. La frase que Lukashenko destacó inmediatamente en su entrevista del 15 de junio, el frente se expande por 1.500 kilómetros. Ni nosotros ni los rusos podemos asegurar esto. Fue la expresión externa de la pesadilla racional creada por estos 500 objetivos. Un tramo fronterizo de 1.500 kilómetros compuesto por terreno boscoso y llano, en gran parte desprovisto de barreras naturales de defensa, crea una brecha de seguridad inmanejable para un ejército con solo 45.000 efectivos activos. El ejército bielorruso carece de la profundidad operativa para proteger las instalaciones estratégicas detrás de él mientras intenta mantener esta línea masiva. El mapeo de Kiev de las profundidades de un país vecino, esto era claramente una tarea mucho más allá de la observación ordinaria. El proceso implica mucho más que una operación de observación ordinaria. Esta imagen, que surge de la operación integrada de inteligencia de señales, datos satelitales y activos humanos en el terreno, hizo necesario que Lukashenko describiera a su país como un libro abierto. En la primera capa, las plataformas de alerta de la OTAN que escanean el espacio aéreo desde más allá de la frontera y los sistemas satelitales de alta resolución están transfiriendo continuamente las firmas térmicas de las bases militares bielorrusas, estaciones de radar y centros logísticos al conjunto de datos. En la segunda capa, elementos de inteligencia local como la red de partisanos Atech, que lleva a cabo operaciones efectivas dentro de Rusia, están proporcionando confirmación física de estas coordenadas en las redes ferroviarias de Bielorrusia y alrededor de instalaciones industriales. En la etapa final, las unidades de análisis ucranianas están procesando cientos de miles de puntos de datos por mes, preparando la matriz de objetivos que detendría las funciones vitales del país. El perfil de estos 500 objetivos identificados revela la verdadera vulnerabilidad de Bielorrusia. La lista incluye no solo guarniciones militares, sino también las unidades de soporte vital industrial del Estado y depósitos de combustible. En un plano donde incluso una superpotencia con vasta geografía y recursos muestra brechas estratégicas en la protección de sus propios centros financieros, es logísticamente bastante difícil para un país comprimido en una geografía estrecha resistir estas amenazas asimétricas. La mentalidad estatal bielorrusa, al examinar cómo sistemas asimétricos desactivaron refinerías estratégicas por valor de miles de millones de dólares y enormes centros energéticos dentro de Rusia, se vio obligada a aceptar que su arquitectura de seguridad actual había colapsado. La estructura geográfica de Bielorrusia, con su punto más lejano a solo 350 kilómetros de la frontera ucraniana, convierte al país en un blanco accesible para los sistemas no tripulados Flamingo, con un alcance de 3.000 kilómetros.
La red de defensa aérea de Minsk consiste predominantemente en baterías S-300 de generación más antigua, diseñadas principalmente para objetivos a gran altitud. Se evalúa que estas baterías estáticas tienen una capacidad bastante baja para proporcionar protección contra sistemas compuestos que avanzan en enjambres a baja altitud. Aunque alberga sistemas con capacidad nuclear, Bielorrusia, con sus redes de defensa aérea de generación más antigua, se ve efectivamente indefensa contra drones autónomos modernos con un alcance de 3.000 kilómetros. La situación de la capacidad blindada en el campo tampoco pinta un panorama diferente. Los tanques T-70 y 2B que forman la columna vertebral de las unidades blindadas tienen una vulnerabilidad sistémica contra los misiles Javelin de ataque de precisión que vienen desde arriba y los drones FPV que llevan municiones inteligentes. Las fuerzas aéreas consisten en aviones Su-25 y MiG-29 que no cumplen con los estándares de cuarta generación y enfrentan problemas de supervivencia contra sistemas avanzados de defensa aérea. El dictador, describiendo su propio país como un libro abierto para el ejército ucraniano, vio claramente el abismo entre la asimetría tecnológica que enfrentaba y su inventario militar. El cuartel general ucraniano, sin usar una sola fuerza militar, llevó a su oponente al punto de rendirse en la mesa sin disparar una sola bala, simplemente demostrando su capacidad de inteligencia. Un jefe de Estado apareciendo en las pantallas de televisión y retrocediendo al decir «Mi país es muy vulnerable», no puede interpretarse simplemente como una maniobra diplomática. Esta situación es la expresión externa de una expectativa de colapso estructural profundo y un miedo a la estrangulación logística. La imagen que Lukashenko observa sin apartar la vista es la de su aliado, la Federación Rusa, volviéndose indefendible frente a los movimientos asimétricos de Ucrania en su frente interno. Como confirmaron los analistas de inteligencia de fuente abierta con los datos satelitales de la firma de la NASA, las operaciones asimétricas de largo alcance de Ucrania causaron pérdidas de producción serias en 38 refinerías de petróleo estratégicas en el interior de Rusia. Como una reacción en cadena de esta situación, se están experimentando contracciones notables y crisis de suministro en la logística de combustible en aproximadamente 55 de las regiones de Rusia, incluyendo San Petersburgo y Moscú. Las interrupciones parciales en las estaciones de servicio, las dificultades para suministrar diésel para actividades agrícolas y las fluctuaciones en las redes de transporte comercial demuestran cuánto puede verse afectado incluso un gran productor de energía por los efectos secundarios de las operaciones transfronterizas. Esta imagen, donde incluso Rusia, con sus enormes recursos subterráneos y profundidad geográfica, está luchando por mantener la logística de combustible en 55 regiones, muestra el verdadero costo de la guerra en el frente trasero. Cuando el líder bielorruso adapta esta imagen a su propia economía pequeña, cerrada y centralmente dependiente, comprende la gravedad del riesgo con mucha más claridad. Rusia puede intentar gestionar sus problemas actuales de suministro distribuyéndolos en el tiempo, creando rutas ferroviarias alternativas y activando dinámicas masivas del mercado interno. Pero Bielorrusia no tiene tal flexibilidad geoeconómica ni profundidad estratégica. El corazón del suministro energético del país, la columna vertebral del mercado interno y la industria, está vinculado a una única gran estructura, la refinería de Mosir. Es una consecuencia natural de la lógica militar que esta instalación esté en el centro de esa lista de 500 objetivos coordinada por la unidad de Madiar. En una posible escalada, que esta refinería pierda su función no significa una simple fluctuación de combustible para Bielorrusia, sino el cierre de las funciones logísticas del Estado. Existe una ola de amenaza mucho más interna y orgánica que provocó que Lukashenko se levantara de la mesa, el regimiento Kastush-Kalinowski. Los ciudadanos bielorrusos que se vieron obligados a abandonar el país debido a la presión estatal durante el turbulento proceso político de 2020 se han transformado hoy en una estructura militar regular con alta experiencia de combate dentro de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según los datos del Centro de Investigación, estos voluntarios, que suman alrededor de 5.000, experimentaron tácticas de guerra moderna en el terreno desde la defensa de Kiev hasta las trincheras de Bakhmut. Esta unidad no es solo una legión que lleva a cabo la defensa fronteriza, es una organización altamente motivada cuya razón de existencia es lograr una transformación política en Bielorrusia. Poseyendo unidades especiales de evacuación y operación como el Batallón Volat, esta estructura es un elemento de presión demográfica mucho más peligroso para el régimen bielorruso que los misiles.
Si la administración de Minsk hubiera enviado su ejército a esa amplia línea de frente de 1.500 kilómetros, se habría visto obligada a enfrentarse a estos soldados experimentados que hablan su propio idioma y están equipados con doctrinas de guerra asimétrica. ¿Cómo reaccionaría el ejército bielorruso de 45.000 efectivos, compuesto por reclutas con práctica de combate limitada, contra esta fuerza? Es una gran cuestión analítica. Una debilidad de mando o un posible motín que ocurra dentro de unidades abrumadas por dificultades logísticas es el principal riesgo de seguridad interna del régimen. El dictador está evitando el conflicto al dar un paso atrás racional para prevenir no solo los sistemas asimétricos que vienen de afuera, sino también la ruptura de las fallas militares y políticas internas. Cuando examinamos esta presión geoeconómica a través de una lente global, las preocupaciones logísticas de Pekín añaden un peso masivo al proceso. Bielorrusia es una de las rutas de tránsito bastante vitales del proyecto de la Franja y la Ruta de China que se extiende hacia Europa, valorado en miles de millones de dólares. Los principales puentes ferroviarios y arterias comerciales por los que los productos de origen chino llegan al mercado europeo por tierra pasan por esta geografía. Detrás de este movimiento repentino de neutralidad y disculpas puede estar la presión geoeconómica silenciosa pero significativa que Pekín, no queriendo que sus propias cadenas de suministro se conviertan en un campo de batalla, está ejerciendo sobre Minsk y Moscú. La visión de comercio intercontinental de China rechaza racionalmente que Bielorrusia se convierta en una zona de conflicto activo, que las primas de seguros globales se disparen y que el flujo logístico se detenga. Esta situación está debilitando la influencia operativa de Moscú sobre su propio aliado regional, arrastrando al Kremlin a un aislamiento diplomático. Una doctrina militar pierde oficialmente su validez cuando los socios cercanos que la defienden ven las realidades estratégicas y se retiran de la mesa, y el Kremlin se encuentra actualmente en el centro de esta soledad diplomática. Esta divergencia diplomática se ha transformado en una traición planificada y silenciosa dirigida a Vladimir Putin durante el proceso. Una frase racional que Lukashenko expresó en televisión, dirigida directamente a la visión militar del Kremlin, es un indicador de que la supuestamente inquebrantable alianza se está debilitando. La evaluación fría del dictador de que no considero realista la victoria militar de Rusia o Ucrania ha devastado la narrativa de supremacía absoluta que Moscú impone a su propio público a nivel aliado. La administración del Kremlin, que ha estado enviando el mensaje de todo está procediendo según el plan durante años, está viendo cómo su apoyo externo más importante pierde la fe en su ejército ante la prensa mundial. Este cambio de discurso es en realidad una expresión externa de las fisuras de élite que ocurren en las dinámicas internas de Rusia. Mientras el ideólogo Zakhar Prilepin expresa que el éxito duradero no llegará con la estructura militar actual, el analista militar afiliado al Kremlin, Igor Korochenko, está emitiendo advertencias de que el próximo periodo será más difícil debido a las interrupciones logísticas experimentadas. El miembro de la Duma Vyacheslav Markaev está destacando el peso de la carga económica al llamar la atención sobre el riesgo de agitación social a nivel nacional. Mientras múltiples figuras desde el círculo interno hasta el externo de Putin están leyendo el desgaste sobre el terreno, la acción de Lukashenko está sirviendo como el respaldo internacional de esta incredulidad general. Al enfatizar que no se debe esperar ninguna acción operativa hacia Ucrania desde su territorio, Bielorrusia ha eliminado de la mesa la posibilidad del frente norte que Rusia tenía en sus reservas estratégicas. El líder que proyecta una imagen de lealtad a Putin, por otro lado, está construyendo hábilmente una rampa de escape diplomática al disculparse con Zelensky. Según los detalles publicados por Medusa, Lukashenko, al transmitir una conversación privada que tuvo con Putin, está presentando su propio deseo de neutralidad como si fuera la decisión del líder ruso al usar la expresión Ambos consideramos inaceptable ser arrastrados a la guerra. La proyección de poder regional de Rusia se ha movido en gran medida hacia un estado de cierre, con esta política de aislamiento de facto aplicada por su socio estratégico, ahora sumada a los procesos administrativos y económicos que Rusia está experimentando internamente. La traición silenciosa de Lukashenko sobre Putin tampoco termina aquí. En los últimos meses, organiza llamativos ejercicios nucleares junto con Moscú, pero inmediatamente después hace la confesión: somos muy vulnerables militarmente, eliminando así la disuasión de ese ejercicio.
Mientras se discuten las promesas del Frente Norte, él cierra las puertas diciendo claramente: no esperen acción militar desde mi territorio. Cuando observamos las consecuencias de segundo y tercer orden, la retirada estratégica radical de la administración de Minsk está deteriorando la disuasión del Frente Norte de Rusia y la doctrina del corredor de Suwałki a nivel diplomático. Vemos que Bielorrusia se ha convertido en una estructura prácticamente cerrada, apretada en el torno de amenazas militares e inteligencia diferentes, pero coordinadas desde las 4 direcciones. En el oeste, la red integral Escudo del Este construida por Polonia, la visión de alcanzar una capacidad de ejército masiva de 500.000 efectivos y los aviones de combate F-35 añadidos al inventario están cambiando completamente el equilibrio de seguridad regional. En el norte, el fortalecimiento de la frontera lituana con fortificaciones militares pesadas y redes de sensores modernos y el ejército alemán desplegando una brigada blindada completamente equipada fuera de sus propias fronteras por primera vez en la historia moderna han bloqueado las opciones militares de Bielorrusia hacia el exterior. Los ejercicios a gran escala de la OTAN, realizados en la región, que involucran elementos aéreos, terrestres y marítimos con 30.000 efectivos, no dejan a la administración de Minsk ningún espacio diplomático para maniobrar. La doctrina del corredor de Suwałki, que teóricamente mantenía sobre la mesa la posibilidad de Rusia de establecer una conexión logística terrestre con Kaliningrado, ha caído efectivamente a un estado destruido con este paso de neutralidad tomado por la administración de Minsk. Que Bielorrusia permanezca fuera de la ecuación del conflicto activo permitirá a la OTAN fortalecer su arquitectura de seguridad en el mar Báltico y Europa del Este con una facilidad sin precedentes. En otras palabras, Lukashenko está desempeñando el papel de lealtad frente a Putin mientras corre rápidamente hacia la puerta de salida a sus espaldas. Esta escapatoria pragmática es una traición silenciosa que Putin claramente ve, pero en la que no puede intervenir. En este punto, donde los intereses geopolíticos y la supervivencia personal chocan, el líder bielorruso está realizando un impecable acto de equilibrio diplomático. El cálculo del dictador es bastante simple. Si Putin de alguna manera gana, la administración de Minsk continúa como un estado satélite en el sistema actual. Pero si Putin pierde, el régimen está en peligro. El regimiento Kalinowski entra desde la frontera, aumentan las presiones económicas y comienza el levantamiento civil. En el escenario donde Bielorrusia entra en la guerra, Ucrania ataca los 500 objetivos críticos. Se abre el frente interno y Polonia, con fuerzas de la OTAN que han construido un ejército masivo en el oeste, entran en la ecuación. La solución es sobrevivir diciendo: no me involucraré a todos, mientras se vende una imagen de lealtad a Putin. Sin embargo, a medida que aumenta la presión asimétrica, esta ilusión de neutralidad pierde credibilidad a los ojos del Kremlin con cada día que pasa. La advertencia de Madiar sobre los 500 objetivos dirigida a Bielorrusia desde su cuartel general y el estancamiento defensivo creado por el frente de 1.500 kilómetros fue un golpe diplomático que cambió el rumbo de un aliado. La administración de Minsk, que había proporcionado apoyo logístico para las operaciones de Rusia durante 4 años, se distanció rápidamente de las fantasías militares cuando percibió las fluctuaciones de combustible que se extendían por aproximadamente 55 regiones más allá de la frontera y las refinerías dañadas. Esa disculpa histórica y el énfasis en la vulnerabilidad que provienen de las pantallas de televisión son un reflejo directo del miedo racional de que la infraestructura estatal podría ser devastada rápidamente ante la presión asimétrica. La traición silenciosa de Lukashenko contra Putin al cuestionar las posibilidades de victoria del ejército ruso muestra las grietas en la red de alianzas del Kremlin. Mientras el ejército ucraniano inclinó la ecuación del frente norte a su favor sin llevar a cabo una sola operación militar, Vladimir Putin ha sido empujado a una profunda soledad estratégica, donde incluso los socios en los que confiaba han perdido la fe en su capacidad militar. ¿Qué opinas sobre este tema? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por elegirnos.